Bien, me parece que ahí se pudo conectar Ignacio. Damos la bienvenida, ¿cierto?, a este taller de Potenciando tu búsqueda laboral. Vamos a iniciar en breves minutos para saber si se incorpora alguno de los confirmados que también, bueno, en el transcurso de la semana pudo avisar sobre su participación a este espacio. ¿Sí? Iniciamos en muy breves minutos. Ya estamos con Mauricio, nuestro psicólogo y expositor del día de hoy, para este espacio de Potenciando tu búsqueda laboral. Recordando esta actividad que es para egresados, titulados, para estudiantes, una actividad de carácter abierta y enmarcada en temática de extensión, ¿cierto?, en el área de asuntos estudiantiles. Iniciamos en breve. Bien, en función de la hora, ¿cierto? Y por respeto también a Ignacio, que se sumó de manera puntual, ¿cierto?, a esta actividad. Les propongo que podamos iniciar, Mauricio, Ignacio, si están de acuerdo. ¿Por mí está bien? No sé si está ahí Ignacio. Perfecto. Sí, no hay problema. Hola Bien, Ignacio. Ignacio. Bienvenido entonces. Chicos, bien, damos la bienvenida y el puntapié inicial, ¿cierto?, a esta actividad de Potenciando tu búsqueda laboral, que, bueno, se preparó en conjunto con nuestro psicólogo, con Mauricio Rodríguez, un espacio que en años anteriores se había brindado de manera distinta, con otro tipo de enfoques, pero hoy día ya de manera consolidada, apuntando a diversas habilidades o instancias de búsqueda laboral que buscaríamos trabajar y por cierto, perfeccionar. Como ya decíamos hace un ratito, una actividad desde asuntos estudiantiles, enmarcada en la tónica de actividades de extensión. Sabemos por ahí que nuestros alumnos por ahí se encuentran en receso, pero también, bueno, va a quedar esta actividad disponible en la página web, por si es que alguien desea revivir este espacio, ¿cierto? Revisarlo nuevamente, obtener la información que aquí se va a presentar, para obviamente un uso personal y que apunte efectivamente en la búsqueda y la inserción laboral en el plano que uno por lo general busca y desea, anhela, donde uno quiere trabajar principalmente. Así que, bueno, sin más y sin ánimo de quitar tiempo, dejo con ustedes a Mauricio, nuestro psicólogo y encargado de la ponencia de hoy. Mauricio, ¿cómo estás? Está muy helado hoy día, ¿eh? Harto frío. Saladito. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Sí, está bien helado, así Está bien que frío. vamos a entrar en materia a ver si es que algo nos abriga nuestro cerebro de tanto de pensar estas cosas. ¿Ya? Bueno, para comenzar este taller de Potenciando tu búsqueda laboral, queremos primero, ahí llegó alguien más, justo llegó Sky Draedo. Genial, buena noticia Vamos, entonces de que vamos a se esperar ahí suma que se nos otra sume de Sky. nuestras alumnas. Le pedimos solo un minuto de paciencia a Ignacio, sabemos que llegó puntual, pero también para que nadie quede fuera de esta presentación, puedan participar y aprovechar lo que quise a mostrar. Ahí ya está, estamos con Sky, conectando el audio. Vamos a esperar un segundito. Y ahí estamos. Hola Sky, bienvenida. Vamos a dar comienzo hoy a este taller de Potenciando tu búsqueda laboral. Y como primera introducción, describir que esta actividad lo que busca es darle algunos tips, algunas orientaciones, particularmente respecto a cómo ser más estratégico para la búsqueda de trabajo y también para la entrevista de trabajo, que es bien conocido que es uno de los puntos que muchas veces genera más ansiedad o incertidumbre en el proceso de búsqueda de un nuevo lugar. A su vez, queremos en esta presentación tomar en consideración el contexto en el que nos encontramos
considerando que la pandemia ha hecho que este proceso de la búsqueda de trabajo se complejice mucho más y particularmente se vuelva más difícil en cuanto a que hay más personas en el mercado buscando trabajo, dado la gran cantidad de despidos y cambios que se han dado en los últimos 2 años. Así que vamos a comenzar con esto. ¿Qué significa ser estratégico en la búsqueda de trabajo? Pensando en este nuevo contexto que vivimos, algunas nuevas fórmulas para buscar trabajo tienen que ver con estos 5 puntos que extraje de un documento de la Universidad Católica y que se trata de lo siguiente. Primero, hoy se busca más que alguien que sea muy rígido o que sea capaz de mantenerse por muchos años en un mismo lugar. Hoy en día la habilidad principal que nos permite buscar empleo y conseguir empleo es la adaptación al cambio, es decir, estar muy atento a las novedades en el área de trabajo en que queremos desempeñarnos y ver qué es lo que yo necesito ir cambiando para poder adaptarme a las nuevas situaciones. Hoy en día, con la situación del COVID y todo lo de la pandemia, no solamente nosotros como personas vivimos en una constante incertidumbre, sino que también las empresas. Entonces, es muy probable que incorporarse a un nuevo lugar de trabajo implique que también, una vez ya en el puesto de trabajo, tengamos que seguir continuando con esta adaptación al cambio. Entonces, una de las habilidades que hay que ir ganando es en flexibilidad. Es decir, si yo tengo una actitud muy rígida, que las cosas tienen que ser solo a mi manera, probablemente me va a ser más difícil encontrar trabajo en estas condiciones. Por otra parte, y yo creo que ya todos lo han experimentado, hoy en día se va a exigir, y ya se está exigiendo, por un tema práctico, integrar equipos virtuales. Esto significa que hay que aprender a poder manejarse en la comunicación con otros de forma no presencial, a través del correo electrónico, a través de redes sociales, a través de sistemas de comunicación internos de la institución donde uno pueda desempeñarse. Y por tanto, en esto implica también ir sintiéndose más cómodos con estas modalidades de intercambio, como es el Zoom, como es el Google Meet, ir manejando también y acomodando las condiciones propias para poder integrarse correctamente en los equipos que ahora son más virtuales y que están a la distancia. Muchas veces esto va a implicar saber cómo regular los límites en cuanto a cuándo envío los mensajes, si es que voy a estar atento 24/7 al trabajo o no, cuál es mi postura también frente a esto que va ocurriendo hoy en día por el tema de la pandemia, de que se va considerando que las personas tienen que estar atentas 24/7. ¿Qué hago yo con eso? El uso de las tecnologías es algo importante. Usar las cámaras, conseguir, si es que no tengo una cámara, conseguir una cámara que permita que pueda desempeñarme de forma online. Todo eso sigue siendo importante, pero más ahora que continuamente tenemos que estar en una presencialidad a distancia. Y eso también viene asociado con una mayor exigencia en tener que manejarnos con las herramientas de Office, con, con estar más atento al correo electrónico, con ya no poder hacerle el quite a este hecho de tener que manejarnos con las tecnologías. Hoy en día la tecnología es algo central para poder desempeñarse en los nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, otro de los cambios que ha generado la pandemia es que, y esto es algo que venía dándose desde hace algunas décadas, pero con la pandemia ya se terminó de sellar este proceso, que ya no se busca un full-time employee, es decir, alguien que esté 44, 45 horas semanales, sino que se está pasando más a la economía del gig, ¿cierto? Como del trabajo esporádico, el pololo, como lo decimos aquí en Chile. Entonces, eso implica que nuestras expectativas y nuestras perspectivas de trabajo se van a ampliar, especialmente si es que nosotros somos suficientemente flexibles como para hacer diferentes tipos de trabajo. Porque eso es lo que se está buscando hoy. Ha habido una baja importante en la cantidad de personas que son contratadas a tiempo completo y ha habido una gran alza en la búsqueda de lo que se conoce como outsourcing, es decir, buscar personas individuales que puedan hacer trabajos esporádicos
cortos y que permiten de esa manera reducir los costos a muchas instituciones. Como las empresas y las instituciones también están pasando por esta misma crisis, han pasado con mucha fuerza a buscar justamente esta modalidad de trabajo más independiente, más que buscar contratar a alguien que pueda estar toda una vida trabajando para uno. Y finalmente el concepto de marca personal, que lo vamos a ver al final de esta presentación, y que tiene que ver con que hoy en día todos somos expuestos en las redes sociales y por tanto estamos mucho más visibles por parte del mundo, y eso implica que nosotros podemos aprovechar mucho mejor las redes sociales, las tecnologías, internet para dar a conocer en qué estamos y cuál es el valor de contratar a alguien como uno. Entonces, lo que se ha visto es que antes se contrataba a las personas por los conocimientos, por la experiencia o para poder hacer la pega, es decir, alguien que sepa hacer lo que tiene que hacer, y hoy se contrata más bien buscando a alguien que ayude a solucionar problemas o que ayude a resolver desafíos constantes que están encontrando las instituciones y las empresas dentro de su trabajo. Es decir, ¿qué puedo aportar yo para aliviar el dolor que tiene esta empresa o que tiene esta organización? También se contrata buscando cuáles son mis aportes, cuál es el beneficio que voy a dar al trabajo. Ya no importa tanto como antes el tema de la experiencia y el tema del currículum, en el sentido de que más allá de eso lo que van a preguntar es, bueno, y si te contrato a ti, ¿qué es lo que va a ser diferente? ¿Qué es lo que va a ser diferente de contratarte a ti con respecto a Juanito? ¿Qué es lo que tú vas a aportar que puede ser único y que destaque frente a toda la gran masa de otras personas que están buscando el mismo trabajo que tú? Y por tanto, hay que ir cambiando la búsqueda de trabajo y lo que nosotros vamos a presentar, en vez de hablar solamente de mi experiencia y función en otros trabajos o en otras cosas que he hecho en mi vida, ir pensando en mostrar qué es lo que yo puedo aportar y cómo yo veo a futuro mi aporte en esta organización o en este trabajo en particular al que estoy postulando. Es decir, el cambio de la búsqueda de la mirada hacia el pasado a una búsqueda de la mirada hacia el futuro. Entonces, cuando estemos construyendo el currículum vitae, y aquí la invitación es a que constantemente estén revisando y modificando su currículum vitae e incluso tener distintos tipos de currículum para poder apuntar a la flexibilidad que se necesita para apuntar a distintos empleadores. Y hay que preguntarse, ¿qué quiero transmitir realmente en el currículum vitae? ¿Qué es lo importante que a mí me hace una persona que es mejor contratar respecto de otra? Es decir, no tratar de solamente dar cuenta de mi experiencia, sino que mostrar cómo esa experiencia hace que tenerme a mí en esa organización o en esa institución va a ser una diferencia importante y va a ayudarlos, como veíamos antes, a resolver el dolor o problema que están teniendo. Es decir, ¿cómo demuestro ser la persona ideal para contratar? Estos son el tipo de preguntas que siempre hay que tomar en cuenta cuando estamos haciendo el currículum vitae, porque muchas veces caemos yo diría, en la tendencia como media automática, solamente poner mis funciones, la experiencia, qué es lo que he hecho, hobbies quizás, datos centrales, cursos y nada más. Pero la idea es que podamos construir una historia en el currículum vitae que dé cuenta un poco de en qué momento de mi vida estoy en el sentido laboral y qué es lo que estoy buscando también en términos laborales para que para que el empleador pueda saber en este perfil breve de mi persona quién soy yo y por qué realmente quiero tenerlo. Es decir, si es que mis necesidades o mis proyecciones como trabajador coinciden con las proyecciones de la empresa, probablemente voy a ser mucho más considerado que si solamente doy cuenta de lo que he hecho en mi vida. Entonces, en ese sentido, hay que pensar en cuál es mi perfil, porque muchas veces, especialmente cuando estamos recién empezando a buscar trabajo, tenemos este dilema
de necesitar un trabajo urgentemente y por tanto, y es muy habitual, tomamos el primer trabajo que encontremos. Y eso es muy normal al principio y a veces es necesario por un tema de sobrevivencia, eso es muy entendible. Pero también queremos pensar que en este trabajo en particular, si voy a ser traductor, si es que voy a ser intérprete, si voy a ser contador, ¿qué de mi identidad personal es único y me caracteriza que hace bien este trabajo? Pensar estas preguntas que planteo acá. ¿Qué buscas realmente con este trabajo? ¿Es solamente trabajar y ganar dinero? Si es que mi idea es esa, probablemente no me van a contratar. Porque voy a ir a la entrevista, me van a preguntar, ¿por qué quieres trabajar acá? Y lo único que va a dar vuelta en mi cabeza es, porque necesito plata. Pero en realidad, lo que va a servir para marcar una diferencia y que realmente me valoren por sobre otros candidatos, es que yo pueda decir, bueno, yo estudié interpretación porque siempre me ha gustado el inglés y yo me proyecto haciendo, haciendo un trabajo de interpretación, ojalá en embajada. ¿Por qué en embajadas? Porque en mi familia siempre nos ha gustado viajar, yo he tenido esa experiencia, me dedicaba a tratar de compartir con extranjeros y así dar cuenta de cómo mi personalidad está ligada a mi profesión y que en realidad todo lo que yo estaba haciendo en mi vida está todo girando en torno a esto que estoy ofreciendo. Es decir, tengo claro qué es lo que quiero decir, cómo lo voy a decir. Y para eso es importante revisar dónde quiero trabajar, cuáles son los mercados, cuáles son las redes con las que cuento y que tengo una posibilidad concreta de postular. Si es que no pienso en cuál es el mercado al que quiero llegar, es muy difícil saber qué es lo que quiero decir. Parece que perdió conexión la compañera. Entonces, esto es muy importante, darse el tiempo, sentarse, escribirlo, pensarlo y decir, ya, ¿por qué realmente estoy estudiando esto y a dónde quiero llegar? Pensando en eso, podemos tener más claro dónde estoy y qué es lo que quiero y hacer este camino o esta línea de vida que me va a mostrar un panorama más completo de qué tipo de persona soy, qué tipo de trabajador soy. Es decir, no solamente describo el pasado, ¿no? Que estudié, cuáles son mis experiencias, qué funciones cumplí, que es lo que típicamente se hace, sino también hablar qué es lo que estoy haciendo ahora. Si es que no tengo trabajo, bueno, me sigo capacitando, estoy muy en contacto con gente que se dedica a la traducción, que se dedica al área de interpretación. Estoy constantemente haciendo trabajos quizás pequeños, pero importantes, donde he logrado, donde voy logrando traducir tal cantidad de palabras en tanto tiempo. Ir mostrando también lo que estoy haciendo en este momento, es decir, no soy alguien que está quieto, sino que estoy constantemente buscando la oportunidad. Y después dar cuenta de a dónde quiero llegar, cuáles son, digamos, mis brechas, es decir, desde dónde estoy hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero ir logrando en el camino para crecer y para poder ser un mejor profesional. Y también hay que estar atento a cómo va evolucionando la industria para poder saber dónde en particular quiero posicionarme. Pensar en estas cosas es súper importante para tener una historia más completa, más global de quién soy y así dar cuenta de cuál es mi verdadero sentido de esto que estoy estudiando para poder trabajar o cuál es mi oferta diferenciadora de valor. Y hablemos un poco de esto, de la oferta de valor. ¿A qué se refiere una oferta de valor? Se refiere a un perfil personal y profesional que da un beneficio claro y diferenciado a un mercado específico. Es decir, mi oferta de valor está dirigida a un mercado meta. ¿Qué significa eso? Que yo sé a dónde quiero llegar o he pensado dónde quiero llegar y por tanto lo que yo ofrezco como valioso está dirigido a ese mercado en particular. Ahora, para acordarse de este concepto de oferta de valor y saber más o menos de qué se trata, sirve el siguiente ejemplo. Si uno va a un asado
Y pónganse en esa situación, que uno lo invitan a un asado y van varios amigos y conocidos, familiares, y cada uno tiene que llevar alguna cosa. Entonces nos preguntan, ¿qué puedo llevar? ¿Qué puedes llevar tú? ¿Qué puedo llevar yo? Aquí llegó otra compañera, Estefanía. Vamos a esperar un poco a que se conecte. Ahí está. Y así volvemos desde el principio del ejemplo del asado para que se puedan enchufar aquí nuestros compañeros. Qué importante, Mauricio, lo que comentas, porque efectivamente, bueno, se ha valorado mucho más que la experiencia o los antecedentes que uno pueda traer, ¿cierto?, de conocimiento, de manejo de algún tema puntual. Hoy día, en este contexto, se valora mucho más la disposición que uno pueda tener, la actitud que uno pueda tener en la resolución de conflictos, en asumir tareas más complejas que muchas veces en el equipo hay varios que le hacen el quite, ¿cierto?, que no se quieren hacer cargo. Entonces, muchas veces tomar ese tipo de labor, ese tipo de actividad, efectivamente marca un precedente y marca una diferencia que podría beneficiarte al momento de competir por una oportunidad ante otro candidato. Entonces, lo que tú mencionas sobre cómo dar un valor agregado y también lo que señalabas un poquito respecto de el tipo de oferta, o sea, si esto es algo en lo cual yo me proyecto, algo en lo que quizá yo quiero desarrollar una carrera, o es tal vez algo muy, muy puntual que solamente va a implicar tal vez, no sé, un trabajo esporádico, recoger algunos ingresos por ahora, y no así lo otro que pudiese ser un trabajo un poco más estable y continuo a modo de proyección laboral. Claro, claro, porque estamos pensando en la empleabilidad, es decir, cómo yo me vuelvo alguien empleable, en pocas palabras. Y para poder ser empleable, necesito ser flexible, porque alguien rígido o que tiene que hacer las cosas todas a su manera, probablemente no se va a adaptar bien a lo que necesita una institución o una persona que está buscando un apoyo o cualquier organización que esté atento un poco a buscar algún nuevo empleado. Bienvenida, Estefanía, ya empezamos con la presentación y ahora estamos hablando del tema de la oferta de valor. Súper, gracias. Ahí me uní un poquitito tarde, pero sí, igual ahí logré conectarme al final. Bueno, gracias Estefanía por tu tiempo, por poder sumarte a este espacio, obviamente que está pensado en, como su nombre lo dice, potenciar su búsqueda laboral. Sabemos que muchos de ustedes y sus compañeros en esta etapa de donde se acerca un poco el break de invierno, ¿cierto? Este receso invernal, muchos tienden a sumarse a la fuerza de trabajo, ¿cierto? Empiezan a buscar alternativas laborales, muchas veces, como lo decíamos, de corto ingreso, ¿cierto? Que uno pueda estar un ratito, que pueda generar un par de lucas más por el hecho, bueno, de la situación, la crisis, ayudar un poco más en la casa también, y por qué no tener unos ingresos para poder ayudar a darnos vuelta, o sea, para salir adelante, no sé, tal vez comprar algo que deseamos o que necesitamos, así que todo es bienvenido, pero lo que buscamos acá con Mauricio efectivamente es mejorar esas expectativas, mejorar tus propias habilidades al momento de enfrentarte al desarrollo de un currículum, a la entrevista, o por qué no proyectarte ya como un candidato mucho, mucho más potente. Recuerden que toda esta presentación de igual forma va a estar disponible en la página web en conjunto con todas las otras actividades que hemos realizado con Mauricio y con el resto de los expositores, así que quien lo desee revivir o recomendárselo a algún compañero, lo va a poder hacer. Esto va a quedar disponible, como ya les decíamos, en www.ipbritánico.cl. Mauricio. Continuamos. Entonces estaba dando este ejemplo de la oferta de valor con lo que es un asado. Imaginémonos que nos invitan a un asado y van varios amigos, familiares, conocidos, y cada cual tiene que llevar algo al asado. Entonces algunos van a llevar el carbón, otros van a llevar la carne, los vegetarianos van a llevar las verduras, otros van a llevar quizá algunas bebidas o cerveza. Pero cuando estamos en el asado, uno se acuerda de quién, digamos, cuando termina el asado y uno se vuelve a la casa, uno se acuerda de quién llevó el carbón, uno se acuerda de quién llevó, digamos, la bebida. Generalmente uno se acuerda del personaje que llegó quizás con un postre rico, único, diferente y que nadie se lo esperaba. Uno se acuerda del personaje que llevó quizá un corte rico de carne o una cerveza diferente o
o El un vino trago especial. preparado, un vino especial. Y eso, de eso se trata la oferta de valor, es poder marcar la diferencia en algo que el resto queda como, no sé si hay debajo, pero que a mí me destaca, ¿cierto? Porque yo hice algo diferente, yo mostré algo diferente que hace que el resto me vaya recordando. Y eso es lo que queremos lograr cuando pensamos en la oferta de labor como profesionales, que yo pueda destacar por sobre la gran masa de otras personas que están buscando trabajo. Y siempre hay que ir pensando en este mercado meta, es decir, ¿dónde realmente quiero llegar? ¿Dónde quiero trabajar? Si no tengo esa idea, no tiene sentido estar buscando trabajo, porque probablemente no voy a poder plantear muy bien realmente qué es lo que yo quiero lograr en ese trabajo. Entonces, no da lo mismo cuál es el mercado, no da lo mismo dónde hacer la oferta. Es decir, queremos apuntar justamente a esos lugares donde yo sé que mi perfil, mi forma de ser, mi forma de acercarme a la traducción o a la contabilidad o a la interpretación es particularmente importante y va a ser mucho más valorado. Es decir, más que buscar necesariamente que el trabajo sea perfecto para mí, es darse cuenta que hay algunos lugares que están esperando encontrar a alguien como yo. Y que en el fondo em, mi perfil va a ser idóneo en ese lugar en particular. Eso es lo que quiero encontrar. Y eso requiere que hagamos la búsqueda del mercado. Por otra parte, también existen las habilidades blandas. Hace pocos días apareció este artículo en las últimas noticias y destacan 14 habilidades blandas que hoy en día, en contexto de pandemia, son más valoradas en las pegas. Sabemos que por el tema de la pandemia se han dado muchos despidos, muchas situaciones catastróficas en la familia, hay muchas personas que están de duelo, han perdido personas o están sufriendo el embate económico de la pandemia. Entonces hoy en día se valora mucho más las habilidades blandas que en el pasado. Y por tanto se va a requerir que nosotros vayamos practicando, que vayamos mejorando en aquellos puntos que nosotros mismos consideramos que somos débiles de estos que mostramos. Ahora, con Alfonso nosotros destacamos 7 de estas habilidades blandas que consideramos que son particularmente importantes para las carreras que están estudiando aquí en el IP británico, que son la actitud hacia el trabajo, la responsabilidad, la comunicación efectiva, la orientación al servicio, la iniciativa, la asertividad y la tolerancia. Es decir, para los tipos de trabajo como son la interpretación, como son la contabilidad, como son La traducción. la traducción, nosotros necesariamente vamos a ser valorados por nuestra responsabilidad y por nuestra actitud frente a eso que nos están ofreciendo. En el sentido de que nosotros no necesariamente tenemos que ser los mejores humoristas, no ser muy simpáticos, sino que se va a buscar que hagamos la pega responsablemente, que cumplamos con los plazos, que tengamos una actitud receptiva del tipo de trabajo que nos piden, o que nos comuniquemos efectivamente, es decir, que demos una retroalimentación fluida, respondamos rápido los correos, los mensajes, estar ahí atento a la jugada de qué es lo que se necesita. Y eso significa también estar orientado al servicio, es decir, son 3 carreras en donde nosotros estamos prestando un servicio, no estamos creando un producto y vendiéndolo, sino que estamos ayudando a un otro a que se sienta más cómodo o que alivie un problema o que alivie un dolor eh, o que tenga más organizada su información o que lo tenga traducido a tiempo. Entonces, son profesiones muy orientadas al servicio y para eso siempre es bueno la iniciativa, estar ahí presente, no ser alguien escurridizo o que le hace el quite al diálogo, ser asertivo en la comunicación
Y lo más importante cuando se trabaja en ámbitos de servicio, ser tolerante, porque nos vamos a encontrar con todo tipo de personas, con todo tipo de empleadores, algunos más simpáticos, otros más agresivos, otros directamente violentos. Y nosotros, con nuestro manejo de la tolerancia, podemos lidiar con esas situaciones de una manera que permita volver a enfocarnos en el trabajo, porque no nos va a interesar tanto que sean, o sea, lo ideal es que sean buenos empleadores, no tienen por qué someterse a situaciones de violencia, pero lo importante es cuánto yo soy tolerante con los cambios anímicos que puedan tener mis empleadores, justamente porque eso después es valorado. Eso después se le pasa el enojo o quizás tuvo un mal día y se acuerda de todas las personas con las que se agarró, pero también se va a acordar de la persona que escuchó, que toleró, que no se dejó pasar a llevar y dijo, bueno, entiendo tu problema, pero hablémoslo después cuando esté un poco más tranquilo, ¿cierto? Y esa persona cuando se le quita el enojo, cuando se le quite la actitud más violenta, se va a acordar más de la persona que estuvo ahí escuchando calmada que de la persona con la que entró en conflicto. Digamos, se Mauri, va a acordar más positivamente. Alfonso. no sé si, bueno, están los chicos ahí escuchando, Ignacio, Estefanía, ¿son ustedes alumnos de traducción? ¿De qué carrera son? Yo soy de la carrera de traducción, es mi primer año. Perfecto. Sí, Y yo también soy de traducción, primer año. súper, entonces cuando, bueno, por ahí le atinamos, Mauri, cuando pensamos todo esto en los alumnos de nuestras carreras, principalmente porque, bueno, si ustedes se dan cuenta, el artículo este que menciona Mauricio de la última noticia, y donde hay psicólogos metidos en toda esta información, señalan 14 habilidades que si bien son relevantes, pero algunas se un poco dentro del rango de funcionamiento de un traductor. Se tendrá que, por ejemplo, bueno, no es que sean humoristas ni nada, ya lo decía Mauricio, pero el humor, y bien lo dice ahí abajito la cita en el artículo, el humor relaja, aceita las relaciones laborales, ¿cierto? Y facilita en muchos casos la resolución de conflictos, generando confianza. Pero entendemos también de que un poco la perspectiva y la proyección de nuestros traductores tiende a un trabajo un poco más individualizado, o sea, en este caso está el profesional, el traductor, más quien encomienda el trabajo. Entonces, entendemos que muchas veces el humor no es tan relevante como sí puede ser una actitud propositiva hacia el trabajo o la responsabilidad. Que yo creo que concuerdan conmigo, Ignacio, Estefanía, en que la responsabilidad al momento de tomar un trabajo como traductor es clave, ¿cierto? Sí, es fundamental. Claro, en todo trabajo en general la responsabilidad es sumamente importante. A mí lo Exacto. que me llamó, perdón que Sí, interrumpa, lo que me llamó igual la atención de la convocatoria igual, fue que para nosotros como traductores yo entré sabiendo de que es como un trabajo más bien freelance, no es tan habitual quizás como un contador o una secretaria, qué sé yo. Y me pasó que anterior a esta carrera yo estudié interpretación y me costó mucho encontrar un nicho laboral para un intérprete. Aparte que no tenía la experiencia necesaria que requerían los trabajos, entonces ha sido como fue difícil en ese momento, pero creo que la traducción tiene un poco más de nicho. Pero a lo que voy, que ambas carreras trabajan con habilidades blandas todo el rato. O sea, esta es una carrera donde sí o sí tiene que haber un tanto de carisma, una llegada con la gente, sí o sí. por ahí Bueno, también, gracias Estefanía, lo decía el punto 9, una orientación al servicio, y fíjate el punto 7, una comunicación efectiva, o sea, definitivamente tenemos que tratar de tener un buen diálogo, un buen flujo ahí entre lo que quizá nos falta o lo que podemos entregar a modo de resultado, que es un poco lo que va a tocar Mauricio un poquito más adelante. Y el resto de las habilidades que también están señaladas, iniciativa, asertividad y tolerancia, que obviamente tienen que destacar en un profesional del área de la traducción. Así que, sin duda, efectivamente, hay algunas que se asemejan y que caen de cajón, pero también hay otras que entendemos sirven para otras profesiones, sirven para otras disciplinas, como puede ser, por ejemplo, aquellas que dependen de un trabajo colaborativo, ¿cierto? Empleos, no sé, en la construcción o muchas veces que tienen que ver más con un trabajo en equipo, ¿cierto?
dependen de aquello, de una capacidad de liderazgo, por ejemplo, ¿sí? Pero entendemos que aquellos que están destacados acá, son alrededor de 7 que están ahí marcados, son, por así decirlo, los más importantes para un traductor. Bueno, y antes de pasar al tema de la entrevista, esto que mencionaba Estefanía es súper relevante en cuanto a que, lo teníamos un poquito antes aquí, que sin saber dónde puedo trabajar, es muy difícil encontrar el trabajo, ¿cierto? Entonces, como decía Estefanía, hay que hacer todo lo posible por conocer lo más ampliamente el tipo de trabajo que puedo realizar, dónde puedo hacerlo, qué tipo de condiciones se necesitan para poder acceder a ese tipo de trabajo, ya sea como decía Estefanía, si es que es freelance, pensar, especialmente ustedes que están trabajando con el idioma del inglés, muchas veces pensar más allá de lo local, más allá de solo Chile, especialmente ahora en estas condiciones pandémicas, todo está funcionando muy online. Entonces, ampliar el horizonte y buscar el mercado lo más amplio posible, porque ahí puedo empezar a decir ya, ¿cuál es realista? ¿Cuál está acorde a mis capacidades y a lo que sé en este momento? Y desde ahí empezar a podar las que realmente son inalcanzables o están demasiado fuera de mis proyecciones o que no tienen nada que ver conmigo, ir podando y quedándose con las oportunidades que están ahí, pero que si es que no las buscamos, si es que no indagamos obsesivamente en todos los lugares que podamos estar, se hace generalmente más difícil, porque quedamos más en esta sensación de espera, ¿no? O de incertidumbre, de chuta, y dónde puedo trabajar. Entonces, hay un esfuerzo que no es menor para encontrar dónde realmente puedo posicionarme, cuál es mi mercado, cuál es mi nicho, donde realmente puedo encontrar una oportunidad. Y bueno, en cuanto a las diferentes etapas de la entrevista, cuando, digamos, hay dos formas de pensar esto. Uno es como, si es que va a ir a alguna organización, institución, probablemente va a haber un proceso de entrevista dirigido a una primera etapa más de habilidades técnicas, que nos van a hacer algunas pruebas, otra etapa donde me va a entrevistar un psicólogo, una psicóloga, después una tercera etapa donde me va a entrevistar mi jefatura o el equipo, y finalmente una última etapa donde el dueño o la jefatura máxima o el gerente general va a hacer la entrevista. Pero por otra parte, si es que estoy buscando un trabajo más freelance o de forma más independiente, ahí ya se va a tratar mucho más de mi habilidad conversacional. Entonces, antiguamente o tradicionalmente, uno piensa en la entrevista de esta manera. Voy donde un entrevistador, él hace preguntas y yo las respondo. Entonces, ¿dónde recae la responsabilidad ahí? Queda toda la responsabilidad del resultado en el entrevistador. Es decir, si es que yo respondo correctamente las preguntas, él me va a valorar, va a decir, sí, esto es un buen traductor, lo voy a contratar, etc. Entonces, lo que queremos pensar es dar vuelta un poco a esta situación y ser estratégico. Es decir, tratar de llevar yo la responsabilidad del resultado de la entrevista y así poder tener el poder frente a esto. ¿Y cómo se hace eso? Se trata de salir de este paradigma de yo respondo preguntas y tú me las haces y entrar más a un diálogo. Es decir, tratar con la persona que queremos trabajar, tratar de ir preguntando de vuelta y generando una discusión. ¿Y qué tipo de preguntas se pueden hacer? Es, bueno, ¿y por qué están buscando a alguien como intérprete o como traductor? ¿Y hace cuánto tiempo están buscando? ¿Y esta empresa a qué se dedica? ¿O usted que está buscando esto, este es el único tipo de trabajo que busca o necesita buscar otro tipo de trabajo? Eh, ¿Qué es lo más importante para ustedes realmente en este tipo que yo tendría que desarrollar? Y entrar como en esa dinámica donde ya no te veo como alguien que me impone
el cómo yo debería funcionar, sino que entramos en este diálogo donde yo también estoy demostrando un interés, una curiosidad, una verdadera, un verdadero involucramiento en lo que podría ser un potencial trabajo. Y eso también demuestra que no soy alguien pasivo, que soy alguien que activamente estoy también evaluándolo a él para ver si es que realmente vale la pena que yo dedique mi tiempo a trabajar en este lugar. Entonces con eso nosotros damos un poco vuelta a la situación y ponemos en nuestras manos la responsabilidad del resultado, porque estamos activamente mostrando lo que hablábamos antes. Estoy activamente mostrándole dónde quiero llegar. Bueno, soy alguien que estudié interpretación y traducción, porque en realidad yo quiero lograr esto, esto, lo otro. Siento que estoy en esta etapa de mi carrera, entonces me interesa trabajar con ustedes justamente porque esto para mí es una oportunidad para crecer en tal y tal ámbito. Mi propósito final es lograr generar, no sé, tal cantidad de traducciones al día. Y así vamos involucrando al entrevistador en mi situación y para él se le va haciendo evidente que yo soy alguien que estoy activamente pensando en cómo mejorar y cómo hacer las cosas mejor. Entonces, durante la entrevista queremos pensar de esta manera: ¿cómo entro en diálogo y cómo demuestro que soy un ser pensante, no un ser pasivo, que solamente estoy aquí obedeciendo órdenes? Eso es el cambio central que hay que hacer durante las entrevistas de trabajo. Ahora, dentro de la entrevista, lo típico es lo siguiente: experiencia académica, saber cuál es mi experiencia profesional, cuál es mi metodología de trabajo. Durante la entrevista hablar un poco de esto que ya mencionaba, las proyecciones laborales en la organización, y hay ciertas preguntas típicas. Entonces, como este taller está dirigido más bien a estudiantes que quizás no tengamos tanta experiencia profesional o académica, aún así tenemos que hacer el esfuerzo y buscar, bueno, dónde realmente también tengo experiencia, aunque nunca haya trabajado. Y esto puede ser ayudantías, tutorías, las actividades que haga de apoyar a estudiantes, otras experiencias relacionadas al idioma, por ejemplo, si es que hago clases particulares o a clases a niños, o si voy a clubes de lectura o a clubes de conversación en inglés. Si no tengo experiencia laboral, este tipo de experiencias también es válida. Y no hay que dejar de ponerlo, porque ¿qué es lo que muestran este tipo de experiencias? Muestran que soy alguien que estoy en búsqueda de justamente ir creciendo y ir perfeccionándome. No soy alguien pasivo nuevamente. Cuando me preguntan por la experiencia profesional, si no tengo experiencia, hablar de lo que hice en la práctica profesional, en particular por el tipo de labor, pensábamos con Alfonso el tema de la cuantificación, ¿no? ¿Qué tipo de texto sé traducir mejor? ¿Cuáles son mis preferidos? ¿Cuáles no tanto? ¿Cuánto me demoro? ¿El número de palabras? Tratar de dar datos duros respecto a mi habilidad como traductor. Y también ir pensando los tipos de clientes que uno ha tenido. En ese sentido, aunque no tenga experiencia, puede que alguna vez le haya traducido quizá a un primo algo, o a algún familiar, una tesis, qué sé yo. Y eso incorporarlo como parte de la experiencia laboral. No, yo he apoyado a personas que han necesitado la traducción de su tesis. Era una tesis bien compleja, con terminología técnica, científica, referida a la química. Entonces implicó que hiciera un esfuerzo más de estudiar un poco más de qué se trataba el área, y lo fui resolviendo así, así. Y así voy dando cuenta de que mi experiencia está basada aunque no tenga experiencia laboral de por sí, igual estoy trabajando. Y eso es lo que hay que ver, que todo lo que ustedes ya están haciendo desde este primer año, que les permita ir demostrando este tipo de cosas cuando egresen, ya va a ser un aporte para su currículum y para las entrevistas de trabajo o para justamente el trabajo freelance, poder dar cuenta un poco de dónde estoy parado y qué es lo que he hecho durante los estudios. Entonces hay que pensar, ¿cuál es mi metodología de trabajo? ¿Cómo voy comunicando lo que estoy haciendo? Porque eso es lo que nos van a preguntar.
Y en ese sentido, estar atento desde ya que están en primer año, estar atento desde ya en cómo estoy haciendo las cosas. ¿Lo estoy haciendo solamente por cumplir con el profesor? A veces, comprendiendo que tienen 10 ramos, es entendible que no quede otra que hacerlo así. Pero eso no quita que pensemos en, ¿estoy realmente haciendo esto como a mí me gustaría, como para yo quedar satisfecho y decir esto es correcto? ¿Qué criterio estoy utilizando para medir mi tiempo de traducción, para dar cuenta que estoy tomando esto seriamente, para asegurarme que estoy logrando una traducción correcta? Estar atento a cómo uno hace los propios procesos y conocer los propios procesos de cómo uno trabaja, también hace que sea más fácil después comunicarlo. Si es que nunca lo he pensado, si es que nunca le he dado una vuelta y me preguntan de, bueno, ¿y cuál es tu metodología de trabajo? Voy a quedar en blanco. Mauri, quizá aclarar, puntualizar, mejor dicho, que, bueno, acá en esta parte de metodología de trabajo también colocamos esto de, bueno, qué criterios utilizamos para medir el tiempo de traducción o nuestros mismos avances. Bueno, Estefanía e Ignacio quizá concordarán de que es necesario asumir un tiempo realista también, porque muy probablemente uno, por la necesidad imperiosa o por la ansiedad que también pueda existir, se proponen plazos, pero que no son realistas. Entonces, implica que quizá, no sé, tengo que entregar algo para el viernes y estamos a miércoles, jueves en la tarde y ya estoy viendo que me voy a tener que amanecer toda la noche y eso va a mermar la calidad del trabajo de la traducción que voy a entregar. Entonces, también hay que ser súper conscientes al momento de planificar en función de los avances que nos van a requerir, como también en función del resto de las actividades que voy a tener en el día. ¿Sí? Pasa mucho que nuestros alumnos, por ejemplo, cuando ya están en su último año, se aventuran y empiezan a tomar ciertos trabajos, quizás a nivel inicial, ¿cierto?, de traducción, pero que igualmente esos trabajos tienen que irlos complementando con el resto de sus actividades, con la práctica, con sus últimas asignaturas de la carrera, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido es importante saber los tiempos y la velocidad con la cual uno puede trabajar también. Eso es súper, súper importante. De todas maneras. Y tiene que ver mucho también con lo que planteaba también Mauricio en los puntos anteriores, o sea, con respecto de cómo la experiencia académica y o profesional, porque puede que tenga solamente experiencia académica, si salí hace muy poco, va a ser muy poca la experiencia profesional con la cual voy a poder contar, ¿cierto? Cómo esto se vuelca efectivamente a mi favor a destacar versus el resto de los candidatos, de los otros competidores por la oportunidad de trabajo, ¿cierto? Pero cómo esto también yo lo puedo estratégicamente ubicar dentro de mis fortalezas, que es un poco lo que viene al final, o sea, cómo definir también lo bueno y lo malo de cada uno, ¿cierto? Sin que lo malo nos juegue doblemente en contra. Bueno, justamente en ese sentido, hay preguntas típicas, que en realidad estas preguntas típicas que planteamos acá son las que hacen los reclutadores novatos o personas que no están muy acostumbrados a hacer selección de personal, que son cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuál es tu proyección en la empresa, por qué esta empresa o por qué quieres trabajar conmigo si es que es un individuo. Y aunque sea como de perogrullo, hay que pensarlo, hay que darle una vuelta. Antes de la entrevista hay que pensar ya. Sí, piensa y anotar 3 fortalezas y 3 debilidades. ¿Por qué estoy postulando a esta empresa o este trabajo o a trabajar con esta persona? Y anotarlo y escribirlo y tenerlo en mente. Incluso puede servir hacerse un guión con la propia historia personal del currículum, de todo lo que voy a presentar de quién yo soy. A veces también armar el guión y escribirlo y leérselo a uno mismo sirve también para ir afinando y dándose cuenta de dónde están las debilidades en la historia que voy a contar. Estefanía, algo iba a decir. Igual, en lo personal he tenido, bueno, tengo 26, entonces he trabajado anteriormente en otras cosas y cada entrevista laboral ha sido completamente nueva, desde personas que son muy amables al momento de recibir, como también me ha tocado la experiencia de que reclutadores son muy desagradables.
E incluso una vez me llegaron a preguntar cosas de carácter personal, que no tenía nada que ver con mi desempeño laboral, claramente. Pero al fin y al cabo, también después me di cuenta que mi currículum, por ejemplo, tenía que sacarle más partido. Ya no se solicitan las fotos en los currículum como años atrás. Pero igual yo decidí dentro de la planilla que ocupo poner mi foto de perfil, poner también mis actividades extraprogramáticas, algo que yo considero que me gusta hacer fuera de mi jornada de trabajo, y traté de ordenarla. Y para sorpresa mía, hubo una mayor recepción por parte de los reclutadores, y cuando quizás ahora que también algunas veces tomo trabajos como más informales y mando mi currículum, igual tengo llamados de reclutadores en ese caso. No sé si también se dará por al momento de arreglar mi currículum, mejoró también y se vuelve más llamativo. Sí. No lo sé, puede ser una opción. Pero ir a una entrevista de trabajo es una experiencia, porque al fin y al cabo el currículum aguanta mucho el papel, pero finalmente uno se la juega cuando uno está ahí cara a cara con la Exacto. persona, cuando habla, cuando va contestando las preguntas, y ahí finalmente uno se juega sus cartas. Tal cual. Qué bueno, La primera impresión yo la encuentro que igual es bien importante a la hora de la entrevista. Sí, sin sí, duda. Qué buenos justamente. comentarios, Mauri, tanto de Stephanie como de Ignacio. Bueno, se agradece a ambos. Ciertamente la primera impresión es súper relevante, cómo pueda llegar uno, bueno, en estos contextos de pandemia, tal vez cómo uno se pueda conectar también, no sé, qué tan preparado pueda estar también para esa ronda de preguntas, sin duda es importante. Y también, ojo, lo que decía Estefanía, o sea, un poco de darle mayor importancia, más relevancia a aquello que quizá para nosotros es algo súper natural, que lo hacemos súper, no sé, de buena voluntad, de buena forma, pero también que, claro, lo llevamos a un plano laboral y cobra sentido. O sea, me refiero a voluntariados, me refiero a otro tipo de actividades que sin duda te suman y que tú probablemente nunca las consideraste como una actividad que de verdad genera o tributa, ¿cierto?, a esto de poder quedarte tú con la oportunidad laboral. Así que, no, súper bien, súper. Sí, justamente tomando lo que decía Estefanía e Ignacio, una primera impresión también es el currículum, ¿no? Porque hay que pensar esto, un reclutador en una empresa en particular, ¿cuántos currículum uno se imagina que llegan? Uno puede pensar 50, 100, pero en realidad llegan miles, miles de miles. Y en ese proceso, de los miles de miles, probablemente van a revisar 20 al azar, o los que en particular, en esa primera impresión de que el currículum se ve bien ordenado, que se ve que tiene algo de color, o que es preciso en mostrar la información que es más relevante de lo que estoy buscando. Es decir, el reclutador que está revisando mis currículum no le va a dedicar más de 5 segundos a ver cada uno de ellos, porque si no estaría todo el año haciendo análisis de currículum. Entonces, estos primeros 5 segundos, nosotros queremos poder lograr llamar la atención y que de esos 1000 quedemos entre los 20 que van a empezar a leer con más detención y que probablemente va a llamar por teléfono o va a citar a la entrevista. Entonces vale mucho la pena lo que dice Estefanía, de estar constantemente revisando, redactando, rearmando, reformulando el currículum y nunca parar de hacerlo, porque muchas veces uno queda como satisfecho, pero después pasan 3 meses y en esos 3 meses puede que haya hecho algo nuevo o puede que haya aprendido algo nuevo que sea interesante poner en el currículum y que implique tener que volver a editarlo, volver a hacer una modificación. Y en particular tratar de, si es que no tengo muchas experiencias laborales o si tengo experiencias que son laterales a la profesión que estoy o la carrera que estoy queriendo potenciar, destacar los logros. Es decir, si es que, no sé, fui mesero, ya, ¿qué tiene que ver ser mesero? Bueno, fui mesero y logré cambiar un poco el flujo de cómo se llevaban las comidas y los tragos a las mesas, porque me di cuenta que había un problema en ese proceso. Entonces la gente le llegaba el aperitivo junto con la comida y el postre. Entonces yo les mostré esto y
y así, tratar de mostrar qué fue el aporte o el logro o lo bueno que yo aporté diferente a la empresa y no solamente las funciones o cosas que tuve que hacer. Mauri, solo una precisión con el tema, bueno, ya lo mencionaba también Stephanie, con el currículum vitae y esta permanente actualización, que es un poco lo que recomiendan los expertos, ¿cierto? Currículum fuera un poco customizado, personalizado para cada oferta laboral, ¿cierto? Pero lo que menciona Estefanía, en el hecho de sumar esta experiencia, sin duda suma, y solamente agregar quizá la posibilidad de que haya un tercero que lo pueda leer, lo pueda revisar, o más de un tercero, o sea, un grupo de amigos, un compañero, no sé, un familiar por ahí también estudió psicología o que está vinculado al área del reclutamiento, bueno, que le pueda ojalá echar una mirada y que me dé ciertos comentarios o posibles espacios de mejora que pueda tener el documento. Es un ejercicio muy puntual, pero que sin duda también ayuda mucho con el material final que después vamos a presentar. Bueno, y pasando al tema de las redes sociales. Hoy en día ya se sabe que dentro de la forma en que se buscan a las personas para que trabajen en un lugar, el 80% de los empleadores buscan las redes sociales a las personas que participan en el proceso de selección. Y esto no es solamente en LinkedIn, sino que si mi imagen personal está expuesta en Google, en las redes sociales o en cualquier otra fuente de información, en cualquier otro medio, es muy probable que eso pueda jugar a favor o en contra. Es decir, si yo tengo, no sé, mi Fotolog estrellita 33 y salen mis fotos de mi época Pokémon y qué sé yo. No es que tenga algo de malo, pero el reclutador puede que lo encuentre y como decía Estefanía, no sabemos qué personaje nos vamos a encontrar como reclutador. Entonces puede que lo tome para bien, puede que lo tome para mal, pero si queremos ser estratégicos, lo que queremos es hacer nosotros mismos esa revisión y decir, ya, esto no me conviene tanto tenerlo público, por ejemplo, y quizás necesite cerrar el que sea acceso público, o, o puede que quiera utilizar las redes sociales también para destacar el trabajo que hago. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de la marca personal, que también lo vamos a tocar un poco más adelante, que hoy en día cada uno de nosotros, al estar expuesto en redes sociales, somos de algún modo un individuo que tiene su propia marca, lo queramos o no. Es decir, si ustedes se han fijado, especialmente los que tienen son más partícipes de las redes sociales, ustedes pueden darse cuenta como en los últimos 2 años, especialmente por la pandemia, han aparecido muchos más personajes que se dedican a cultivar su marca personal. Y uno piensa en ello y uno al tiro sabe qué es lo que hacen, cuáles son las habilidades, qué es lo que lo hace diferente. Y esa gente es finalmente la que termina agarrando los mejores trabajos justamente porque se dedicaron a cultivar eso. Entonces hay que estar muy atento a cuál es la imagen que yo estoy proyectando a través de Internet. Entonces, pensando en eso, algunos pequeños datos referidos a LinkedIn. Hay que tener un LinkedIn, porque los headhunters, las personas que se dedican a selección, es uno de los primeros lugares que van a ir, incluso antes de los portales de trabajo. Entonces hay que poner una descripción, hay que poner una foto de uno, si es que uno va a un LinkedIn y por ejemplo ve, como en este ejemplo que tengo, que no hay ninguna foto. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros de ver eso? Uno dice, hay alguien que realmente no se dedicó tanto a llenar su LinkedIn y entonces no está tan preocupado de buscar trabajo. Y veo esto y pienso, un poco desprolijo, o lo dejo así, esta foto es muy típica, es como la sacó de cualquier página de Google. Y al tiro uno empieza a hacerse juicio a partir de cómo está presentado el LinkedIn de una persona. Entonces lo que queremos es poner cuál es mi profesión, cuál es mi especialización, es decir, lo que me diferencia del resto, y cuál es el rubro o sector donde particularmente quiero trabajar. Si es que no pongo esto, ¿cómo va a saber la persona que yo soy el indicado para trabajar con ella? Uno puede usar este tipo de frases, si es que está, y probablemente ustedes lo han visto, en busca activa de trabajo, o abierto a nuevas oportunidades,
o si es que ustedes han usado LinkedIn, aparece eh, algo como Open to Connect, ¿cierto? Que estoy buscando hacer redes. Y esto habla más activamente de que estoy buscando trabajo por ejemplo, esto. Ontóloga de la Universidad Andrés Bello. Puede que esté buscando trabajo, pero no lo estoy explicitando. Y es importante explicitarlo porque no solamente por los headhunters o personas que van a llegar o que están buscando a alguien como uno para trabajar, sino también para los contactos de uno, que pueden darse cuenta al ver mi LinkedIn, que les aparezcan en el feed, ¿cierto? En el flujo de datos que va apareciendo en el LinkedIn. Si un conocido ve que estoy en búsqueda activa de empleo, va a pensar, ah, mira, el tal Juanito está buscando trabajo, no sabía, yo lo conozco, él se ha dedicado a esto tanto tiempo, ah, y el otro día tal persona. Entonces, es importante ser estratégico también en términos de hacer una descripción correcta de lo uno y no ser demasiado extenso. Aquí una recomendación de 120 palabras para poder dar cuenta de cuál es mi perfil, un poco lo que mencionábamos al principio de esta presentación. Lo otro que uno puede hacer con LinkedIn es vincularlo a todas nuestras redes sociales. Por ejemplo, aquí Gabriel Patrici, que es un personaje que se dedica a la creación de marca personal. ¿Qué es lo que podemos ver? Tiene el link de su perfil, tiene una vinculación a su página web, una vinculación a una empresa en donde él trabaja, su teléfono, un correo de contacto, su Twitter, dónde contactarlo por Skype y su cumpleaños. Es decir, si es que yo quiero saber más de Gabriel Patrici, hay un montón de lugares donde puedo acudir. Y por ejemplo, no pone su Instagram porque probablemente su Instagram pueda usarlo para temas más personales. Entonces queremos aprovechar toda la red que permite las redes sociales, valga la redundancia, para hacer una vinculación que sea coherente, que le dé más coherencia a mi perfil, es decir, que quede más amarrado quién es esta persona y que la persona cuando entre a estudiar o a saber quién soy yo, se dé cuenta que, mira, esta persona es coherente en todos estos distintos ámbitos de sus redes sociales, entonces, una persona que sea más estable, etc. Así que eso es lo que quiero proyectar. Porque siempre hay que pensar en qué es lo que yo quiero proyectar como mi perfil profesional. Y para la experiencia, un poco seguir lo que hablábamos antes. No ser demasiado extenso. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos que son como polos opuestos, ¿no? Uno que escribe muy poco de su experiencia y otro que escribe más. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pongo muy poca información de experiencia? Digamos, solamente cuál es mi rol, cuánto tiempo trabajé y dónde trabajé, que en realidad no estoy comunicando nada. Estoy diciendo que alguna vez trabajé nomás. Pero si es que voy dando el detalle de no solamente mis funciones, sino que yo colaboré, apoyé en crear el plan estratégico, bla, 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 y voy dando cuenta de mis logros, un poco lo que hablábamos antes, de mis logros, de cuál fue mi aporte, cuál es mi punto diferenciador. Eso enriquece mucho más la información de mi experiencia laboral. Ahora, ¿por qué ponemos aquí 2000, que significa 2000 palabras? Porque tampoco queremos hacer un testamento o queremos hacer una Biblia, es decir, la persona tampoco se va a dedicar a leer todo lo que hemos hecho en extremado detalle. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio que, si es que tengo, por ejemplo, poca experiencia, puede que necesite detallar un poco más. Si es que tengo mucha experiencia y mucho trabajo, detallar un poco menos, porque si no va a ser imposible de leer. Entonces hay que usar estratégicamente las redes sociales y en particular LinkedIn. Hay que crearse un perfil y es la manera de también mantenernos visibles, porque cuando uno busca en Google el nombre de una persona, generalmente son las primeras páginas o la primera página de Google donde yo voy a entrar. Y dentro de esas búsquedas, por el tema de los algoritmos y todo eso, LinkedIn es de las que primero aparece. Entonces, por eso es una plataforma importante para poder ser visibilizado como trabajador.
Ahora, Alfonso, ¿Tendrá LinkedIn Ignacio, Estefanía? ¿Conocerá la plataforma? ¿Tendrá su perfil ya disponible en la web para algún headhunter? Ignacio, Estefanía. Yo tengo mi perfil, pero me falta completarlo. Como que no le he dado mucha relevancia, pero después me di cuenta de que LinkedIn es como, ahí es la manera más formal y rápida de encontrar. Aparte uno puede hacer conexiones con otras personas y llega a otros contactos, entonces literalmente pues como una red de contactos súper importante. Pero no, me falta completarlo. Voy a hacerlo. Genial. Ignacio, ¿conocías LinkedIn? ¿Sabías de él? ¿O nos Sí, quedamos? yo tenía Sí. descargado LinkedIn y también lo usaba, pero también me descargué como otras páginas cuando empecé a buscar en empleo para poder trabajar, como Chambas, no sé si la conocen. Ajá. Ahí pude trabajar en unas cosas part-time, pero no, al final nunca como usé LinkedIn. Pero creo que aún tengo la cuenta ahí guardada. Nunca está de más tener vigente la cuenta, ¿cierto? Y permanentemente irla actualizando, pues, agregando nuevos conocimientos, nuevas aptitudes. Y qué mejor que también la red también vaya creciendo con ello. Uno permanentemente donde va, en cada experiencia laboral, va conociendo nuevas personas, se va haciendo amigos, de cercanos, jefaturas y más colaboradores. Entonces, efectivamente lo que hace LinkedIn es concentrar todo esto a través de una red social, pero ya estrictamente en una red laboral. La invitación, bueno, y por qué también queríamos presentar los servicios, porque hoy día LinkedIn es una herramienta muy, muy potente, principalmente en lo que es proyección laboral. Mauri. está corroborando que estamos grabando. Bueno, y siguiendo en esa misma línea, las fuentes de reclutamiento, hoy en día muy poco trabajo se encuentra a través de la prensa. Es decir, las personas que están buscando personas para trabajar, muy pocas veces recurren a los avisos de prensa, donde la gente dice estoy disponible, etcétera. Un poco más, como podemos ver aquí, del 4 al 10 o el 4 al 20% en portales de internet, como portales de trabajo. Un poco más que eso, los headhunters, que son personas que se dedican exclusivamente a buscar perfiles de personas que son precisas para el trabajo que necesita una empresa o una institución. Y la gran mayoría del reclutamiento se hace a través de la red de contactos. Y en esto lo primero que uno piensa, y esto lo hablábamos con Alfonso, en los pitutos, ¿cierto? Uno dice, ya, si uno no tiene pitutos, está frito. Pero en realidad esta es la manera en que se generan reclutamiento a nivel mundial. Es decir, el tema del pituto no es una cosa chilena, es algo que es lo habitual de cómo se buscan personas para trabajar. Realmente si es que no hay alguien en mi red de contactos para poder trabajar en esto que necesito, ahí se empieza a recurrir a las otras fuentes. Porque qué mejor que contratar a alguien que es conocido, que se sabe porque es amigo, es familiar, que hace bien el trabajo, que es recomendado. Es mucho más probable que me vaya bien con esa persona para trabajar que un desconocido que encontré en el diario o que encontré en un portal de internet y que es un riesgo finalmente. Es como ustedes mismos pensar, ¿con quién preferirían trabajar? ¿Con alguien conocido o con un desconocido? Es decir, con un amigo, con un familiar que ustedes saben con qué, digamos, es como el dicho, diablo conocido o diablo por conocer. ¿No? Ahora, esto es bastante más amplio. Alfonso, algo que querías mencionar. No que Ah, justamente aquello, o sea, de la red del pituto, ¿cierto? Que existía antes. O sea, todo esto viene de cómo antiguamente, bueno, los chicos probablemente son de otra generación, pero con Mauricio esperábamos el diario el domingo para saber nuevas ofertas laborales, ¿cierto? Bueno, hoy día eso ya no ocurre, probablemente diarios importantes como el Mercurio u otros que sacaban estos facsímiles de ofertas de trabajo, ¿cierto? Ya no están o salen en muy baja cantidad porque bueno, todo esto se cambió, se modificó, sobre todo con el tema de la pandemia, ¿cierto? Y de tomar todo esto vía remota, las entrevistas, todo online, a lo que es, bueno, el headhunter y finalmente los referidos, la red de contacto, ¿cierto? El que te puedan recomendar, el que por ahí algún conocido, cercano también
respecto de tu trabajo o de lo bien que lo podrías hacer en esa vacante que está disponible dentro de la empresa. Así que nada, solamente complementar de cómo todo esto ha cambiado. Quizás ustedes pueden conversar con sus papás o hermanos mayores y se recordarán de que antes existía esta forma de publicar estas alternativas. Hoy día, ya no, hoy día muchas veces completando tu currículum vitae, y por eso que es tan importante y muchos portales lo piden. O sea, hoy día para ciertas plataformas como Laborum o Trabajando.com, cobra más sentido y relevancia que ustedes puedan cargar su currículum vitae a través de un registro, ¿cierto? Se habilita un perfil y ustedes puedan subir ahí lo que es su currículum vitae, no también como era antes, en que tú tenías tu archivo en Word, en PDF, y ese normalmente lo vas actualizando y lo envías. Ahora estos portales te obligan un poco a tener tu perfil actualizado para, a través de tu perfil, empezar a postular a las distintas ofertas que ellos disponen. ¿Sí? Es un poco el cambio del paradigma en todo esto de la búsqueda de trabajo. Ahora vamos a profundizar un poco más en el tema de la red de contacto, que como pueden ver es el porcentaje más importante para encontrar trabajo. La red de contacto no es solamente la persona que yo conozco y que me puede dar trabajo, es decir, mi conocido, sino que hay que pensar que esa persona que yo conozco conoce a un montón de otras personas y cada una de esas personas conoce a otro montón y así sucesivamente. Es decir, cuando nosotros hablamos con una persona, hay todo un potencial grupo mucho mayor de personas que pueden conocer mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que en el fondo, hoy en día ya no sirve buscar trabajo de esta manera que, oye, sabes que, bueno, tú sabes que estoy estudiando, me ha costado mucho, estoy buscando trabajo para ver si es que puedo salvarme por la pandemia, entonces si sabes de algo, ayúdame. Esa actitud generalmente no va a conseguir trabajo, porque ¿qué es lo que estoy mostrando? Estoy mostrando que estoy inquieto, que estoy desesperado, que necesito que me salven, y eso no agrega valor. Entonces, aquí hay que volver un poco a lo que hablábamos al principio de esta presentación, a pensar en cuál es mi camino, qué es lo que yo quiero, cuál es mi proyección como carrera o qué es lo que quiero lograr en esto de la traducción. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? ¿Cierto? Volvamos un poquito acá atrás a esto. ¿Dónde estoy y qué quiero? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi propósito de todo esto? Y comunicar eso, ¿no? Entonces, comunicar eso significa que yo voy a ir donde esta persona que conozco y en vez de decirle que estoy buscando trabajo, contarle, oye, ¿sabes que estoy estudiando traducción y he estado súper entretenido, he aprendido un montón en cómo avanzar en hacer las traducciones más rápidas, más precisas, he aprendido montones de algunos profesores que son especialistas y eso me ha ayudado como a darme cuenta que la traducción realmente me apasiona, o sea, yo esto que que estaba estudiando, realmente es algo que he encontrado que si es que uno se dedica muy específicamente y va desarrollando las habilidades, generalmente uno va logrando mucho mejores resultados, las traducciones quedan más bonitas. A mí me gusta dejarle este sello personal de que no sea una traducción literal, sino que muchos de mis compañeros, colegas lo hacen, aprovechan la herramienta, van y traducen y adaptan un poco. No, a mí me gusta darme mi tiempo, tratar de transmitir muy correctamente cuál era la idea en el idioma original. Y eso ya notaba que es algo que es tan apasionante. Entonces, en vez de decir que estoy buscando trabajo, estoy mostrando cuál es mi postura y cuál es mi proyección en esto y qué es lo que a mí me interesa y cómo lo estoy haciendo. Entonces, cuento eso a un conocido y después, eventualmente, alguno de sus conocidos puede decir, oye, ¿sabes que estoy buscando algún traductor? No sé si sabes de alguien. Ah, sí, ahí se van a acordar de nosotros. ¿Mm? Entonces hay que pensar de esa manera. Las redes de relación o generar networking, o crear network, como lo dicen en inglés, entonces se trata no solamente de buscar trabajo, se trata de tener una actitud constante de mantener y cuidar las redes de contacto. ¿Y cuáles son nuestras redes de contacto? A veces uno piensa que no conoce a nadie que podría darle trabajo,
pero tenemos en lo personal, ¿no? Familiares, parientes, amigos, vecinos, ex compañeros del colegio, o donde voy a hacer deporte, o si voy a la iglesia, o otras actividades sociales, mi médico, el dentista, el abogado, a todos ellos contarles. Voy al médico, bueno, ¿y usted qué se dedica? No, yo soy intérprete, soy especialista en, en poder hacer una traducción en tiempo real, he trabajado en tales cosas, y al tiro aprovechar la oportunidad para darle cuenta que toda la pasión y todo el interés que uno tiene en la propia carrera. En los apoderados del colegio, sé que tengo hijos, los conocidos de mis amigos, sé que tengo pareja, las redes de mi pareja, o por oportunidad, si es que voy a algún viaje, me conozca a alguien en el viaje, o si voy a un seminario, a una fiesta, un evento. Todas esas personas son potenciales redes que me pueden conseguir un mejor trabajo. O profesionalmente, compañeros de la universidad, o del instituto, o de posgrado, ex compañeros de trabajo, o actuales compañeros de trabajo. Así que estoy garzoneando, contarle a la gente que trabaja conmigo que estoy estudiando esto, que me fascina, que es algo que me apasiona, que he logrado tal y tal cosa. Cosa que las personas se acuerden de uno cuando a ellos les pregunten, oye, ¿se conoce algún traductor? Y esa es la forma en que vamos generando o utilizando bien nuestras redes de contacto. Y en cuarentena se nos da una situación más particular, que ahora hay más oportunidades para hacer esto porque están todos un poco más conectados, aunque estemos más distanciados físicamente. Las personas generalmente están con más disposición a conversar, justamente por el aislamiento, invita un poco más al diálogo. Entonces es una oportunidad como, por ejemplo, de, oye, ¿sabes qué? Quería juntarme contigo, conversar, no hemos hablado en tanto tiempo, y en esa reunión, si es que probablemente se da, contarle todas las proyecciones que uno tiene de la carrera, qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que uno quiere hacer. Hay menos exigencia en el traslado, hay más flexibilidad de horario, hay muchos que están trabajando ahora días domingos, tratando de aprovechar un poco los tiempos. En cuanto a la tecnología, esto tiene que ver principalmente con un tema de ensayo y práctica. Es decir, tratar de ir viendo cuáles son los elementos tecnológicos que están impidiendo que yo pueda realizar una buena comunicación. Tengo una mala conexión a internet, tengo una cámara que me veo todo borroso, oscuro, porque las entrevistas van a ser en línea en esta situación de pandemia. Muy probablemente sean en línea. Entonces hay que crear un contexto, y por eso hoy día no estoy con el fondo oficial de P Británico como Alfonso, para que vean, por ejemplo, acá, yo como soy psicólogo, algo creé un poco el setting, el contexto, para que se vea que soy alguien que he leído mucho, que he estudiado, pero en mi caso en particular me gusta el equilibrio, entonces trato de hacer un mitad para acá de mucha intelectualidad, pero para acá vacío, ¿se fijan? Entonces es como proyectar la propia personalidad y aprovechar el cuadro que nos da Zoom para mostrar lo mejor que puedo, que soy una persona seria. Que sería distinto si, no sé, pues si apunto un poquito más para allá, que está todo el desorden. ¿Mm? Y ha pasado, yo he visto como personas que entrevisto, con las que me encuentro, que no hay ninguna vergüenza y están la ropa colgada por atrás y se ve todo el caos. Eso inmediatamente no proyecta una buena imagen. Entonces hay que pensar también en ese tipo de cosas. Entonces el mensaje es que no hay que pedir trabajo. Tratar de hacer reuniones cortitas, si es que uno logra que alguien quiera conversar con uno, no darles la lata, ¿no? Tratar de comunicar el mensaje rápidamente. Transmitir qué es lo que uno busca, dónde quiere uno trabajar, dónde uno aporta, cuál es el valor que me hace diferente a otros. Ofrecer algo, colaborar, siempre estar en esa actitud de colaborar. Hay que pensar que si es que hay alguien que a usted le está pidiendo ayuda, aprovechar eso y ayudarlos. ¿Por qué? Porque después de esa persona no sabemos cómo va a evolucionar en su vida, y puede que pasen meses, años, pero se va a acordar de que en ese mal momento
él me ayudó o ella me ayudó y estuvo ahí. Entonces va a ser mucho más probable que si a él le dicen, oye, estoy buscando un traductor, se acuerde de nosotros porque lo ayudamos. Entonces, la clave del trabajo en redes tiene que ver con dar a conocer cuál es mi plan personal, cuál es mi objetivo profesional, cuáles son mis habilidades, competencias, experiencia, mi valor, lo que me hace diferente, y tener una lista de posibles empresas que pudieran estar interesadas en mi plan o posibles personas que estén interesadas, en el caso de ustedes, en que traduzca sus trabajos. Por ejemplo, en muchos magíster o en muchas tesis de posgrado se necesitan traductores porque hay que presentarlo en inglés para mandarlo a una revista internacional, etc. Entonces, ¿dónde encuentro eso? En Facebook, en los grupos de estudiantes de último año de posgrado, en, eh, en, en los sitios de las universidades, de todas las universidades, buscar dónde está el donde discuten los alumnos de posgrado, y así investigar, buscar, no quedarse quieto para dar a conocer cuál es el valor que uno lo hace diferente. Entonces, como recomendaciones finales, pensando en esto del crear redes, traten de participar en todas las charlas, seminarios u otras actividades que se puedan dar, aunque sean online, para estar actualizado y presente. Es decir, que se vea que uno está activamente queriendo mantenerse al día con lo último que se sabe en el área que uno se quiera especializar. Y muchas veces pasa que en estas charlas, seminarios u otras cosas, ahí se van dando los datos. Oye, ¿sabes qué? Aprovechando que estamos acá, estoy buscando a alguien para que pueda hacer esto. ¿Alguien sabe? Eh, o dicen, bueno, compartamos los correos de contacto, así podemos mantenernos eh, al día, o puedo mandar esta información respecto a tal cosa. Es súper importante mantenerse activo y tratar de ser sociable. A veces uno quizás por personalidad o por otro tipo de situaciones ha llevado a que uno quizás no sea muy sociable, pero realmente si queremos aumentar nuestra posibilidad de encontrar empleo, considerado todo lo que hemos hablado hoy día, es súper importante ir practicando el ser sociable, practicando el ser alguien que está dispuesto a dialogar, a conocer al otro, a interesarse por el otro, a saber qué es lo que está pasando en su vida, de modo tal que eso también se retribuye hacia nosotros y se sepa que yo soy una persona que realmente soy compatible con una dinámica de trabajo donde necesariamente vamos a tener que dialogar con personas. Tener LinkedIn activo, participar en otras redes sociales, definir bien los objetivos para poder saber cuál es la actividad que realmente quiero realizar. No solamente construir la red, sino mantenerla, es decir, no desaparecer. Y pensar esto que no es algo a corto plazo, es decir, no solamente hago el currículum para de aquí a este año encontrar algo, sino que hago mi currículum, 3 meses después lo voy cambiando, y lo voy cambiando en la proyección de cómo quiero estar de aquí a 20 años, de aquí a 5 años. Pensar en cómo quiero estar en 5 o 10 o 20 años y empezar a armar esa historia. Antes de que se haga la historia, tengo que crear ese guión que permita que yo también sepa cuál es el camino que puedo seguir. Si es que no, voy a estar tomando cualquier trabajo que me venga y muy probablemente voy a terminar perdiéndome un montón de otras oportunidades que puedan haber estado ahí, que van a haber sido más específicos para mí. Alfonso. Sí, Mauri. Solamente, bueno, dejar establecido de que es muy importante saber qué les pareció esta actividad, además de otras comentarios o recomendaciones para nosotros. Así que en el chat quedó disponible ya una encuesta de satisfacción. Son alrededor de 4 o 5 preguntas, muy, muy cortitos, chicos, pero que para nosotros es súper, súper importante para saber cómo se están haciendo estas actividades y efectivamente si hay algunas pautas o lineamientos para poder irlas mejorando. Así que si pudiesen, por favor, se los agradecemos desde ya. Antes de pasar a alguna ronda de preguntas,
por lo que acaba de exponer Mauricio ahora. Les invitamos a que antes de contestar preguntas puedan conectarse al enlace de la encuesta, que es muy importante para nosotros y para la institución, que lo puedan responder y también nos ayudan a ir mejorando lo que estamos haciendo aquí. Agradecemos a Estefanía y Ignacio que se conectaron en esta semana de receso. Sabemos que es un break que tenemos que respetar, pero bueno, también no queríamos dejar pasar la oportunidad de trabajar esto, que sabemos que también es importante, ¿cierto? El cómo potenciamos hoy nuestra búsqueda laboral en este contexto que es tan cambiante hoy en día, Mauri, con la pandemia, ¿cierto? Muchos hablan de que por los bonos la gente también no quiere empezar a trabajar tan pronto, a no arriesgarse, ahora está la variable delta. Claro. Yo en lo particular agradecer la instancia, siempre trato de participar lo más que puedo en todas las convocatorias que hace el instituto, aparte de son súper buenas instancias, uno se va retroalimentando, va conociendo cosas nuevas, así que nada, agradecer igual su tiempo, su disposición, el material, todo, así que gracias de verdad, fue bien, bien interesante y provechoso igual. Muchas gracias, Estefanía. Bien, Estefanía, gracias. En sí, yo encontré que tomé harta apuntes, escribí igual harto en el cuaderno, uno que tenía acá, por lo menos a mí me sirvió de caleta. Agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Ni eso, ¿no? Fue muy conciso y todo bien, se entendió muy bien la presentación. Bueno, sin duda sus comentarios ayudan un montón a Mauricio, efectivamente, bueno, preparó esta presentación, esta charla el día de hoy, así que bien, y bueno, me imagino que para él es muy importante. Recordar, chicos, también de que esta charla va a quedar grabada y va a quedar a disposición de todos quienes la deseen volver a ver. Si por ahí Ignacio hubo algo que se le quedó en el tintero, no alcanzó a notar, o Estefanía quiere repasar alguno de los temas que Mauricio presentó, o si es que también desean referir este espacio, este taller a algún compañero, compañera, ¿cierto? Que por ahí anda buscando trabajo y creen que puede hacer un aporte. Recuerden que esto va a estar en la página del IP, hay una sección que dice Dirección de Asuntos Estudiantiles en actividades, y ahí ustedes pueden revisar nuevamente la charla completa, devolverse, no sé, analizar, revisar un poco más la información con detalle, ¿sí? Me parece, Mauricio, que ya los chicos pudieron entrar a la encuesta de satisfacción. Les damos las gracias por sus respuestas, para Muchas, que muchas esto gracias. obviamente nos ayuda efectivamente a mejorar con cada una de las actividades que también como asuntos estudiantiles proponemos para la comunidad. ¿Sí? Sí, ahí envié la mía. Gracias, Muchas gracias. Ignacio. Sabemos que Estefanía también debe estar por ahí en el drive terminando esta encuesta de satisfacción. ¿Les parece si, no sé si hay alguna pregunta o Y ahí consulta? estoy terminando. Súper. Gracias, Estefanía. ¿Alguna duda? Ignacio, ¿quedó algo en el Yo no en tintero, tal vez? particular. Estefanía, perdón. Ahora sí. No, yo no en particular. Estoy súper clarita con todo. Todo me quedó súper claro. Así que no tengo dudas. Genial, Genial. muy bien. Fue muy clara la exposición, Mauri. No sé si Ignacio tal vez debe estar revisando su apunte, a ver si es que Sí, hay o algo que sea, pueda... sí, pero no sé si hay tiempo como para el ver porque el cómo expandir como nuestras áreas de trabajo como fuera de, como decían, fuera de, mirarlo fuera de Chile, como en otros países, ya sean como empresas internacionales o algo por el estilo. ¿Algún otro tip que tengan o algo? Perdón, disculpen, yo me voy a tener que retirar, que tengo una otra reunión a las 6:30, entonces estoy un poquito retardada, ¿ya? Vaya Pero nomás. de antemano igual muchas gracias. Me Un gusto retiro. tenerla por Que aquí. estén bien. Gracias Gracias, por su Estefanía. participación. Suerte Que en estés todo, bien. éxito. Chao, chao. Ignacio, ¿cómo expandir la red internacional? Bueno, ahí yo te recomendaría buscar, así como tú mencionaste Chamba, ¿verdad? Buscar también los sitios internacionales de trabajo esporádicos, como freelancer.com, no sé si la conocen, y aprovechar el inglés que estás aprendiendo para participar también en actividades de traductores a nivel internacional.
especialmente si es que son, aprovechando ahora que estamos en pandemia, mucho, en todo el mundo se están dando charlas, seminarios, presentaciones, talleres, que son gratuitos o otros pagados, pero hay muchos que son gratuitos y que pueden ser una oportunidad para ir juntando cursos o seminarios que estoy haciendo, pero en otros países. Entonces eso también se puede ver muy bien en tu currículum a futuro, de saber que ya en primer año estuve participando en cursos, seminarios, fui a aunque fueron online, estamos en pandemia, entonces se entiende, pero fui a un seminario no sé, en Australia, que hablaban un poco del tema de cómo ser más fluido en la traducción, qué sé yo, no soy experto en tu área, pero es pensar de esa manera, es como salir del pensar en que ya voy a buscar algo aquí solo en Chile, sino que particularmente por el tipo de trabajo que ustedes hacen, en todo el mundo se puede requerir un traductor. Entonces hay Mauri. que entonces tratar de estar como atento a la jugada, ¿no? En el sentido de que probablemente en otros países con más desarrollo que Chile se estén hablando de temas de traducción que sean diferentes o que estén más actualizados de lo que uno va encontrando acá. O también con los mismos, como hablábamos de redes de contacto, los profesores tuyos también son redes de contacto. Entonces, preguntarle a ellos qué les recomienda internacionales a nivel internacional para generar contacto, para generar más conocimiento, para poder acceder a cursos gratuitos, para saber o lugares donde puedo quizá empezar a practicar o si es que mi inglés no es muy bueno. Por ejemplo, mi hermana va a viajar a Canadá, se va a ir a vivir allá, y mi cuñado no habla inglés. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Empezó a buscar cursos de inglés gratuitos en Canadá para inmigrantes. Y encontró uno. Y aunque todavía no viaja, ni siquiera tiene la visa, nada, ya está participando en un curso de inglés en Canadá, donde hay gente de todo el mundo, y está pudiendo practicar algo que es una debilidad para él. Entonces, ese es un poco el tipo de pensamiento, es saber que hoy en día, aunque somos chilenos, ya vivimos a nivel global por el tema del acceso al Internet. Entonces, con eso en mente, hacer la investigación, buscar las oportunidades, cómo jugársela por ese lado. Y como te decía, freelancer.com es un sitio que yo conozco internacional que ofrece trabajos de traducción. Mauricio. Bueno, ahí lo anoté. Súper. Y quizá complementar porque tal vez la consulta de Ignacio iba, o yo la interpreté de esa forma, en el sentido de que cómo él puede llegar a encontrarse con estas empresas de presencia internacional. Tal vez que puedan hacer una entrevista acá, pero que el día de mañana, por X motivo o razón laboral, él pueda viajar, ¿cierto? Contratado por esta misma empresa a otro de los países donde sí tengan presencia. Entonces, en ese sentido, claro, la recomendación podría ser con armar, en este mismo ejercicio de investigación, armar un pequeño listado, tal vez unas 4 o 5 empresas que puedan tener presencia a nivel continental, como también a nivel nacional o en algún país donde se utiliza bastante en inglés, un país anglosajón. Entonces, en ese sentido, poder tú realizar esa búsqueda y fijarse, porque muchos de los sitios web hoy día a nivel internacional de estas empresas, en algún lugar sí o sí siempre tiene un trabaja con nosotros, work with us. Entonces, si es que llegas a esta sección donde también vas a poder completar un perfil, ¿cierto? Una postulación, adjuntar documentos que sean viables, ¿cierto? Tú efectivamente vas a poder realizar una postulación estando en un país ajeno a donde pueda estar la casa matriz o la central de esta misma empresa. Así que también hay una oportunidad ahí, no necesariamente en el rubro, en el mercado de Chile, sino que efectivamente podemos apelar, por el hecho del manejo del idioma, ¿cierto?, a insertarnos en alguna de estas empresas con presencia global. Y como bien decía Mauricio, hoy día el Internet y todo lo que es la globalización en general nos permite poder movernos muchas veces sin la necesidad de movernos físicamente. O sea, nos movemos con nuestro conocimiento, interactuamos con personas de otros lugares, ¿cierto?, a través del idioma, pero efectivamente generando un trabajo específico desde donde tú estás. No sé si Ignacio queda alguna otra duda o consulta, tal vez presentó Mauricio. No, ahora quedó todo saldado. Muchas gracias. Genial.
Perfecto. Bien, entonces, sin más, bueno, agradecer a Mauricio por tu tiempo, por haber preparado esta presentación. También le damos las gracias a Ignacio y a Estefanía que se pudo sumar. Habíamos tenido otra tercera alumna que por ahí tal vez tuvo algún problema de conexión, pero bueno, recordando que todo este material va a quedar grabado y disponible en nuestra página web para posteriores revisiones, ¿sí? Ignacio, nada, agradecerte tu tiempo, disponibilidad, tienes nuestros contactos, cualquier duda o consulta, podemos seguir comunicados, sí. Vale, muchas gracias. Muchas Gracias a ti, por tu que estés muy bien, participación. Ignacio. Que estén muy bien. Chao, cuídense. Gracias por Chao, participar. chao. Chao, chao.